Ok, vamos a empezar la clase y dentro de la clase les voy a mostrar primero un video. Hoy vamos a ver entradas digitales, pero antes les quiero mostrar un video para ubicarnos dentro del contexto. Como explica muy bien el video, entonces después entro con el PowerPoint. Me avisan si se escucha el sonido. Hola, bienvenidos a este capítulo. Hace poco estuvimos viendo entradas analógicas, anteriormente salidas digitales, y nos falta algo muy importante: entradas digitales, cuando tenemos que medir o censar si tenemos un 1 o un 0, alto o bajo, 5 voltios o nada. Bueno, ¿para qué nos puede servir? Algo súper práctico y súper fácil de probar es con un pulsador, porque en realidad una función de las entradas digitales es para medir cuando un pulsador ha sido presionado. Entonces podríamos imaginarnos que este pulsador que vemos en pantalla, cuando lo presiono, cierra el circuito, o sea, empieza a circular corriente por su interior. Entonces podríamos decir que cuando presiono este pulsador o botón, los 5 voltios van a circular y se van a ir hacia la entrada digital del Arduino. Sepan que hay pulsadores normalmente cerrados o normalmente abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo presiono cierro el circuito y la corriente pasa, en el caso de los normalmente abiertos. O sea, en su estado de reposo no pasa corriente. Y después están los opuestos, normalmente cerrados, o sea, cuando no lo estoy pulsando no pasa corriente. Pero como medida general vamos a tomar que son todos, o la inmensa mayoría de los que vamos a usar, normalmente abiertos. El circuito se cierra cuando yo lo pulso. Entonces, retomando este esquema, podemos decir que una manera fácil y aparentemente correcta de usarlos sería esta. Tengo los 5 voltios de Arduino y cuando lo pulso le estoy enviando un 1 o un valor alto. Entonces podría censar en la entrada digital X de Arduino que estoy leyendo un pulsador presionado. Pero la idea es que nosotros le mandemos un 1 o un 0, da lo mismo, pero tiene que ser o 1 o 0, o 5 voltios o ground, en función de si lo aprieto o no lo aprieto a ese botón. Entonces, miren lo que pasa acá. Cuando lo presiono, le voy a enviar a la entrada digital 5 voltios. Eso es correcto. Hasta ahí, espectacular, ningún problema. Pero cuando yo suelte y deje de presionar el botón, ¿le voy a estar enviando ground a esta entrada? Yo necesito enviarle ground para decirle que no está presionado. Y el problema aparece porque cuando yo deje de presionar este pulsador, a la entrada digital de Arduino la dejo en un estado que se conoce como flotante. No le estoy dando ni tensión, ni ground, ni negativo. Y ese es el caldo de cultivo ideal para que todos los ruidos electromagnéticos o eléctricos que circunden a la placa se metan por ahí. Entonces es muy probable que pulsos de otros lados, radiofrecuencia, se metan por este pin y generen falsos unos, falsas señales de que ha sido presionado el botón.
Así que esto es una manera incorrecta de usar un pulsador. Totalmente incorrecta. Vamos a tener que valernos de unas resistencias que en el modo en que las vamos a configurar se las conoce como pull-ups o pull-down. Algo como tirar hacia arriba o tirar para abajo. Vamos a agregar esa resistencia para darle un poco de sentido a esto. Bueno, no se asusten, ha cambiado el circuito. Ahora lo he configurado de la siguiente manera. 5 voltios, esos 5 voltios los hago circular a través de una resistencia de 1K o superior. Por lo general se usan resistencias de entre 1 y 15 kiloohmios. Ya explico por qué. Luego, antes de llegar al pulsador, me voy hacia la entrada digital del Arduino, cualquiera. Y desde el mismo lugar, ahí sí me voy al pulsador, y desde el otro extremo del botón a ground. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando el pulsador no está presionado, por acá no fluye corriente, entonces el flujo de corriente, ¿cuál va a ser? Pasa a través de la resistencia, viene por acá y va a generar un 1 cuando no esté presionado en la entrada digital del Arduino. Entonces yo ya puedo preparar mi lógica y decir, bueno, si recibo un 1, quiere decir que el botón no está apretado, no está presionado. Genial. Sigamos. Cuando yo lo presione, la electricidad que fluye por la resistencia se va a ir directamente a ground y va a generar una inmensa caída de tensión en este punto, porque toda la electricidad va a fluir hacia tierra, haciendo que el valor de la tensión en este punto caiga a 0. Por ende, voy a estar enviando un 0 a la entrada digital del Arduino. Y en mi lógica, puedo prepararme para pensar, cuando lea un 0, es porque alguien presionó el pulsador. Ahora bien, ¿por qué pongo una resistencia? Si yo no pusiera esta resistencia y acá estuviera derecho, tuviera un puente de alambre, supongamos, en vez de una resistencia, cuando yo presione el pulsador voy a generar un cortocircuito. Estoy enviando directamente los 5 voltios a tierra. Por acá va a fluir una inmensa cantidad de corriente y de inmediato se va a calentar y probablemente derretir el pulsador si es que no antes quemo la placa de Arduino, la fuente de nuestro Arduino. Entonces, ¿qué función cumple esta resistencia? Cumple la de limitar la corriente máxima que va a circular cuando presiona el pulsador. Mientras más chica sea la resistencia, bueno, cada vez que lo pulse más corriente va a circular. No queremos que circule demasiada porque tampoco queremos generar un consumo excesivo al presionar un botón. No tiene sentido. Simplemente es una señal la que quiero generar para darle información al Arduino. Entonces, con un K, la corriente que circula es tan pequeña que no esfuerzo para nada la fuente de 5 voltios. Y voy a generar una señal limpia y clara de cuando tengo el pulsador presionado o no. Veamos la otra configuración. Esta que acabamos de ver se llama pull up, tira hacia arriba. ¿Por qué? Porque en el estado normal vamos a tener siempre una tensión alta, siempre arriba, salvo que presionemos el pulsador. Ahora pasamos a la configuración opuesta, que se llama pull down. Miren. Bueno, cambió bastante, ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Acá estamos en una configuración pull down. Vean, esta resistencia mantiene conectado todo el tiempo la entrada digital del Arduino a ground, a tierra. O sea, que cuando el botón no está presionado, normalmente voy a tener un 0 acá. Entonces ya preparo mi lógica para decir, bueno, si veo un 0, quiere decir de que el pulsador no ha sido presionado. Pero cuando yo presione el botón, estos 5 voltios van a circular a través de esta sección, pasarán hasta aquí y fluirán hacia tierra por la resistencia.
Lo que sucede es que también van a fluir hacia la entrada del Arduino generando un 1. ¿Tengo o corro peligro de estar generando un cortocircuito? No, porque estoy poniendo esta resistencia, la resistencia de pull down, como limitador de corriente. Si yo lo pusiera acá directo a tierra, por supuesto, en cuanto pulse esto, o se quema el pulsador, o lo más probable es que dañe la placa Arduino, porque va a pasar una inmensa cantidad de corriente a tierra. Un cortocircuito. Entonces, esta es otra manera de configurarlo. Por lo general, usamos pull-up, pero a veces conviene una o la otra. Un tip nomás. Cuando estamos trabajando con sistemas con mucho ruido, donde hay motores que generan mucho ruido y meten fluctuaciones importantes o picos abruptos en la alimentación, a veces es mejor usar esta configuración, que es una configuración que se conoce como más silenciosa, es más inmune a que se metan ruidos a la entrada digital y generen falsos unos. Bueno, ahora ya vimos el esquema, lo tenemos bien claro. Pasemos a generar un pull-up en nuestra proto board. Como pueden ver, lo que hicimos es tal cual lo que está en el esquema. ¿Vieron que es más fácil interpretar primero un esquema y después pasar tranquilos a la proto board? Lo que vamos a hacer es colocar el pulsador, las dos patitas del pulsador, como se ve en esta imagen. Vamos a colocar una resistencia de 1 K mayor en cualquiera de las dos patitas del pulsador, o sea, en la misma columna, y llevaremos ese punto opuesto de la resistencia a positivo, a 5 voltios. Bueno, esa es nuestra resistencia de pull-up. Está manteniendo arriba todo el tiempo la señal. Luego directamente, como lo que queremos hacer es esa señal enviarla a ground cada vez que presionemos el pulsador, vamos a poner este alambrito que puse desde la segunda pata a ground de la fuente. Por supuesto, estoy trayendo desde mi placa Arduino, desde 5 volt y ground, dos cables para alimentar la fuente de la protoboard. Ya tenemos el pulsador. Solo nos estaría faltando llevar de la pata a donde está la resistencia, de la pata del pulsador donde está la resistencia, pull up, un cable que lo vamos a enchufar en la salida. En este caso lo vamos a usar como entrada digital número 3. Vamos a trabajar ahora con un poco de código. Bueno, como primera medida vamos en el setup a declarar en qué modo va a trabajar el puerto digital en cuestión. Nosotros conectamos el pulsador en el pin 3. Entonces vamos a poner pin mode 3, y ahora le debo decir en qué modalidad. Input. ¿Por qué input? Porque lo voy a usar como entrada. Quiero leer qué valor llega ahí. Bueno, una vez que hice esto, voy a declarar una variable llamada estado pulsador, que va a ser igual a digital read. Esta es la función que vamos a usar para leer el estado digital de ese pin. ¿Y qué pin quiero leer? El 3. Bueno, para poder ver qué es lo que está leyendo, simplemente serial.println y le paso la variable estado pulsador. Lo vamos a hacer simple esta vez. Lo voy a grabar en la placa y rápidamente voy a abrir la consola. ¿Por qué veo un 1? Porque no estoy presionando el mismo. No viendo presiones, ¿ven? Cómo rápidamente cambia a 0. Suelto, presiono. Suelto, presiono.
Bueno, sepan de que a veces puede que sea más apropiado acá usar una variable de tipo booleana, que solo posee dos valores, true o false. Bravo. Bueno, y de la misma manera veo 1 o 0. Sucede que la representación por la terminal de true o false es de esta manera, 1 o 0. No va a aparecer la palabra true o false. Sepan eso. Bueno, podría mejorar un poco esto que tengo acá de la siguiente manera. Vamos a crear una variable de tipo string llamada estado directamente. Y luego voy a decir esto. Si estado pulsador igual a true, ¿qué voy a decir? Voy a decir que estado, el string, va a ser igual a no presionado. Dijimos, si hay un 1 o un true, es no presionado. Cuando lo presiono, como estoy enviando a tierra o a ground la señal, vamos a contemplar lo opuesto. Else, y ahí voy a decir estado igual a presionado. ¿Se acuerdan del else, no? Es si estador pulsado igual a true, o sea, si tengo un 1, quiere decir que no está presionado. Si pasa lo opuesto, este else que pongo acá sería lo mismo que volver a poner un if estado pulsador igual a false. Bueno, esta es una manera más elegante de hacerlo, más eficiente. Y ahora lo que quiero imprimir ya no es estado pulsador, el booleano, sino este string, que se llama estado. Vamos a ver cómo luce, ahora va a tener un poco más de sentido. Bueno, no presionado porque no lo estoy apretando, y no bien lo presione. ¿Ven? Presionado, no presionado, presionado, no presionado. Bueno, entonces vamos a hacer un poco más complejo esto, y lo que yo voy a agregar es, como ven en esta imagen, en la protoboard, un LED, y lo conecto con la configuración que venimos usando siempre. Ya cada vez esto nos tiene que ser un poco más familiar, y es lo siguiente: pata negativa del LED rápidamente con un alambrito al negativo de la fuente. Negativo que obviamente será el ground de la placa Arduino. El positivo del LED o la pata larga, a través de una resistencia, lo conecto con un cable hacia, en este caso yo elegí, ustedes eligen lo que quieran, yo elegí la salida digital 5. ¿Hasta ahí me siguieron? Bueno. Vamos a trabajar con ese LED en combinación con lo que venimos haciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pin mode, pin 5, output. ¿Para qué? Para declarar ese pin como una salida digital. Vean que por razones de practicidad yo estoy poniendo directamente los números de los pines. Recuerden que cuando se metan en un proyecto de una envergadura mayor, lo ideal va a ser de que usen variables para nombrar esos LEDs o esos puertos. Va a ser mucho más prolijo y les va a ayudar a no perderse cuando su código cobre un tamaño de importancia. Entonces, para darle más elegancia, acá en vez de no presionado, vamos a poner apagado. Presionado, vamos a poner, miren, encendido. Bien. Sigamos. Vamos a agregar, luego de modificar la variable, vamos a agregar lo siguiente. Miren, digital write. Quiero hacer que el LED que está en el pin 5 se encienda. No, Pablo, que se apague. Lo contrario, ahora sí. De manera rápida y eficiente, copio esta línea y la voy a pegar acá. Y acá le estoy diciendo que se encienda. Bueno, entonces grabo. Vamos a probar esto. Y como ven,
dice apagado encendido y al mismo tiempo que lo presiono, el LED se enciende y se apaga. Bueno, la verdad no quiero perder esta oportunidad porque en cada clase vamos a tratar de desarrollar un poquito más eso que siempre insisto, que es nuestra intuición, nuestra capacidad de resolver problemas, de cómo vamos a usar los algoritmos para resolver necesidades de la vida real. Porque más que programadores somos solucionadores de problemas. Así que bueno, despertar el ingenio. Quiero hacerla un poco más complicada a esta tarea y yo lo que quiero ahora no es que se mantenga encendido mientras presiono y se apague cuando suelte, sino que en cuanto toque el pulsador una vez, haga un tic, si está apagado se encienda y si está encendido se apague. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, de la siguiente manera. En primer lugar ya me está molestando algo que quiero que arreglemos juntos y es, vamos a aclarar este tema de int LED. Voy a declarar una variable LED porque ando con números y ya me empiezo a confundir. ¿Vieron que hace falta? Int LED, el LED lo tenemos en el pin 5. Perfecto. Int botón igual a 3, está en el pin 3. Entonces ya tranquilamente puedo poner acá botón, acá ya pongo LED, no me voy a confundir más. Y acá ya estoy leyendo el valor del botón en vez del número 3. Bueno, borro acá. Entonces vamos a hacer lo que dijimos. Es muy sencillo. Voy a decir lo siguiente. Si estado de pulsador previamente, en la línea anterior, en esta, miren, yo leí el estado del pulsador y lo guardé acá, en una variable. Es igual a false. Recuerden que si es igual a false, quiere decir que está presionado. Si es igual a false, ¿por qué si es igual a false quiere decir que está presionado? Porque el false es un 0. Si lo presioné, envío esos 5 voltios a ground y estoy mandando un 0 a la entrada. Entonces, si estado pulsador es igual a false, voy a volver a preguntar algo. Quiero saber cómo está el LED, porque si está encendido lo quiero apagar y si está apagado lo quiero prender. Bien. Para preguntar cómo está el LED voy a usar una manera similar a como leía el estado del botón. Pero ojo, como el LED es un pin que está declarado como salida, en realidad no estoy leyendo la señal que tengo ahí. Estoy leyendo el estado que está grabado en ese puerto. Es algo parecido, pero al final no sirve, porque voy a saber si me devuelve esta pregunta un true, quiere decir que el LED va a estar prendido, y un false, que va a estar apagado. Entonces digo, si al leer el estado del LED es igual a true, o sea, si el LED está encendido, lo quiero apagar. Else, voy a decir, ahí voy a poner cuando lo vaya a prender. Voy a aprovechar para decirles algo, porque muy pronto van a leer código de otras personas y van a confundirse rápidamente cuando vean que esto que acabo de escribir acá, por lo general, se escribe así. Cuando yo quiero preguntar cuando algo sea false, lo puedo preguntar así, o la versión corta sería esta, con la negación adelante. Son indistintos. La que ustedes quieran, para mí es correcta. Pero muchos usan la versión corta. Y acá pasa lo mismo. Yo puedo preguntar si el LED está encendido o simplemente hacerlo así. Digo, if digital read LED, eso ya quiere decir lo mismo que igual a true. Yo lo voy a dejar completo por ahora, pero es probable que más adelante usemos las versiones cortas. Ahora bien, dijimos, si está encendido, lo quiero apagar. Entonces vamos, digital right LED, coma, low, porque si estaba encendido lo quiero apagar, y si estaba apagado, lo quiero prender. Vamos a encender. Acá pongo high. Perfecto. Vamos a ver cómo anda esto. Lo grabo. Miren, yo presiono y sí, a veces se prende, a veces se apaga, queda como medio prendido.
no sé, 1 de cada 5 funciona como quiero y lo demás no pasa nada, ¿eh? ¿Qué puede estar pasando? Vamos al código y se nos muestra. ¿Qué sucede acá? Estamos chequeando si pulsamos el botón. Cuando lo pulsamos, preguntamos si el LED está prendido para apagarlo. El problema está en que, supongamos que está prendido. Listo, ahí nomás lo apago, pero como yo sí o sí mantengo unos milisegundos más apretado el botón, porque a comparación del microcontrolador, mi respuesta presionando el botón es lenta, lo que va a pasar es, sí, lo apago, pero ahí nomás vuelve a preguntar y me lo va a encender. No me da tiempo. Entonces vamos a usar algo que se llama, la técnica es antirrebote, pero es nada más ni nada menos que luego de que lo apague, generar un delay para que el microcontrolador no haga nada y me dé tiempo a soltar el botón. Voy a poner uno ahí, un delay ahí, y vamos a poner otro delay acá. Quizás sea demasiado grande, con menos va a andar mejor. Estos delays tan grandes pueden hacer que no tenga una buena respuesta, pero miren. Como ven, ahora sí, presiono, anda bien, pero como el delay es demasiado grande ya, si yo presiono muchas veces seguidas, es como que demora en presionar. Vamos a achicarlo un poco. Ya con esto creo que estamos. Vamos a poner 100 milisegundos. Quizás sea demasiado poco. Vamos a ver. Probamos. Ustedes van a encontrar también el valor ideal. Estas son cosas de que se ensayan, ¿eh? No hay ninguna receta. No, es demasiado corto. De hecho, si lo dejo apretado, miren, parpadea. ¿Ven? Bueno, vamos a ponerle 500. Ya con 500 creo que estamos bien. ¿Grabó? Por supuesto, si lo dejo presionado, va a parpadear. La verdad que para mí ya está justo ahí. No podemos pedirle más. Bueno, en el próximo capítulo vamos a ver una capacidad muy interesante que tiene el Atmega 328 en su interior, que nos viene justo para lo que estamos haciendo y se van a sorprender. Gracias por acompañarme en este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Chau, chau. Bueno, ok. El video les mostré para poder entender un poco cómo funciona el tema de las entradas digitales. Nosotros vimos en la clase pasada y la anterior también lo que es la función de salidas digitales. En el caso de las salidas digitales solo pueden tener dos valores posibles, que son 0 o 1, prendidos o apagados, verdadero o falso, que es true o false, o unas constantes que maneja el Arduino, que es el valor de high o low. Ok, bueno, esos mismos valores siempre se mantienen en lo que es digital, entonces se puede aprovechar eso. Solo que estamos viendo como salida, y las salidas se comportan como baterías, es decir que pueden prender o apagar cosas. Lo más fácil es prender y apagar el tema de LEDs, pero indistintamente de eso, cualquier cosa que requieran prender o apagar lo pueden hacer. Entonces hay otros tipos de circuitos que se le puede adaptar a la placa de Arduino para que pueda prender y apagar. Por ejemplo, si tienen una válvula, pueden prender y apagar, entonces puede fluir líquidos o disminuir esa cantidad. Entonces pueden enviar cualquier información, pueden prender ventiladores, aire acondicionado y otros dispositivos, siempre y cuando tengan otros componentes que les van a anexarle para que puedan hacer eso. Entonces
Toda esa capacidad de prendido y apagado se hace con el tema de las funciones digitales, que en el caso del Arduino Uno está desde el pin número 0 hasta el pin número 13. Hay otras versiones que tienen más capacidades de pines para poder prender y apagar cosas en mayor cantidad. Y en el caso de lo que hoy vemos, las entradas digitales, se usa como el tema de sensado. Entonces yo había preguntado en el foro qué se entiende por sensado. Y sensado es lo mismo que tenemos nosotros, la información que nos entra por el tacto, por el gusto. Eso es en cuestiones humanas. Pero en el caso de la electrónica y sus derivados, o la robótica, básicamente los sensores son los dispositivos que nos permiten tomar información del medio ambiente. Por un lado están los sensores digitales y por otro lado están los sensores analógicos. En su gran mayoría hay más sensores analógicos, porque generalmente lo que más se mide son cuestiones del medio ambiente, pero también hay sensados que son digitales. ¿Qué puede ser un sensor digital? Puede ser, por ejemplo, un sensor de proximidad, donde básicamente lo que hace es detectar la presencia o no de algún objeto. Eso comercialmente es muy utilizado. En muchos comercios o en muchas empresas son utilizadas estos tipos de sensores que nos permiten saber si hay alguna persona. Entonces en los comercios se suelen colocar, o en las oficinas de las empresas, si ingresa una persona al comercio, entonces detecta la presencia de una persona y ahí se activa una alarma audible que nos permite identificar que alguien está dentro del negocio para la venta o dentro de la oficina, para darle una atención al cliente. En el caso de las industrias también ocurre lo mismo. Estos tipos de sensores básicamente son sensores de luces y donde marcan una presencia o ausencia de luz. Entonces, imagínense como un pequeño rayo láser que está, o un LED que está atravesando de forma lineal un punto, y de ese punto generalmente lo que hace es generar, hay diferentes tipos de sensores. Algunos son un emisor de luz y del otro lado tiene un espejo, y del otro lado entonces vuelve a emitir la misma luz. Cuando pasa un objeto, entonces hay un obstáculo que está impidiendo que esa luz regrese. Entonces ahí sabemos cuando hay un objeto ahí en esa posición que está emitiendo la luz del LED o del rayo láser. Entonces ahí tenemos presencia o ausencia de objetos. Eso se usa en las industrias para contar objetos o para direccionarlos a otros lugares. Por ejemplo, imagínense en un empaque de gaseosas o de cervezas latas. Supóngase que un pack tenga 12 latas. Entonces en la línea de producción cuenta 12 y luego lo separa y lo lleva a un empaque para cargarlo dentro de una caja. Entonces ocurre un conteo, y ese proceso de conteo se hace a través de los sensores digitales. Okay. Entonces generalmente marcan presencia o ausencia de algo. En este caso puede ser, si tenemos un pulsador, que es el ejemplo más sencillo, tenemos la presencia o ausencia de esa pulsación. Y a partir de ahí podemos hacer diferentes cosas. Podemos prender y apagar, o activar o desactivar alguna alarma, alguna luz, hacer funcionar una máquina, apagarla, o cualquier cosa que necesitamos hacer. Bueno, pero eso se hace a partir de los sensores. Y en el Arduino tenemos las funciones de entrada analógica y las funciones de entradas digitales y salidas digitales. Ya vimos las salidas digitales, ahora nos queda ver las entradas. Bueno, para ello vamos a usar un pulsador, y generalmente un pulsador funciona como un switch, que es para prendido y apagado. Hay una diferencia entre pulsador e interruptor. El interruptor es lo que ustedes usan para prender y apagar las luces de sus casas. Entonces,
Presionan una vez y queda prendido. Presionan otra vez y queda apagada la luz de una habitación o de alguna oficina. Eso funciona de esa forma. En el caso del pulsador, como dice su nombre, mientras mantienen presionado, él queda prendido y luego cuando largan, él queda apagado. Esa generalmente es la configuración más normal de un pulsador. Entonces vamos a usar pulsadores, luego vamos a usar algunos cables para conectar con el Arduino y una resistencia y unos LEDs para poder prender y apagar. Eso es lo que vamos a usar. Y lo que mide es la presencia o ausencia de voltaje que circula dentro de ese circuito. Y cuando nosotros pulsamos, lo que hacemos es enviar una señal digital que equivale a 1 lógico. Y cuando dejamos de pulsar, envía otra señal que es 0 lógico. Generalmente en la parte digital está variando entre 0 voltios y 5 voltios, que es la mayoría de los casos, y eso es lo que en electrónica generalmente se maneja, 0 o 5 voltios. Cuando nosotros alimentamos desde la computadora hasta el Arduino, lo que estamos haciendo es alimentar con 5 voltios. Por eso, ya sea que alimentemos con el Arduino o con alguna batería externa, las funciones de la parte digital varía por un lado como 0 y su correspondiente valor lógico es 0. Entonces 0 voltios significa 0 lógico y 5 voltios significa el valor de 1. Entonces esa es la conversión que hace. ¿Por qué lo hace de esa forma? Y lo hace porque en realidad un microcontrolador, que es el elemento principal del Arduino, tiene inmersa una CPU. Y ustedes saben que cualquier CPU maneja solamente los estados binarios, que son 0 y 1. Entonces, por eso es que se maneja de esa forma. Luego vamos a ver las funciones analógicas, que tiene otro tratamiento, pero es muy parecido. Pero por de pronto tenemos esta combinación de 0 y 1. En el Arduino, cuando ocurre un valor de 1, se usa la constante de high, que lo van a encontrar aquí, que corresponde a un valor alto o 1. Y el valor de apagado es esta de low. Entonces se usan estas constantes. Pero como ya les dije en la clase pasada, existen 3 formas de poder entender eso. Un valor 0, entonces, a ver, un valor 0 es equivalente a la constante low, y es también equivalente a la constante false o falso. Ok, entonces 0, low y false o false, un valor falso. Ok, y para el caso para el caso de lo que es la parte digital, evidentemente cambia esos valores. Ok, entonces viene a ser un valor 1. Viene a ser un valor 1. Luego, la constante high. ¿Sí? Una consulta. ¿Sí? Y la programación que utiliza Arduino es prácticamente lo mismo que utilizan otro, como por ejemplo Python o lenguaje C, o es distinto. No, actualmente hay versiones para programar en Python, pero lo más normal es que tengan una codificación tipo C++. Entonces es bastante fácil. Como ustedes ya manejan el C++, entonces es la misma del C++. El lenguaje en sí se denomina Processing. Y ese lenguaje es una versión modificada del lenguaje C.
Entonces, el código que utiliza es el código del lenguaje C++. Entonces, se usa de esa forma. Lo único que tiene algunas definiciones más nomás, que es con respecto al manejo del Arduino, pero es cualquier comando del lenguaje C se puede aplicar dentro del processing. Dale, Bueno, está bien, gracias. de hecho, yo les voy mostrando el ejemplo después de mostrarle esta diapositiva. Entonces me voy a pasar al ejemplo para que vean el código. Ok. Bueno, entonces sabemos que los valores lógicos son estos, y a partir de ahí vamos a ir trabajando. Existen dos formas de ubicar los pulsadores, y pueden ser pull down o pull up. Son dos configuraciones distintas e inversas. Entonces, lo más normal es que se utilice la configuración pull down, pero en algunos casos se puede usar la pull up. Pero lo más normal es pull up. Le digo pull down. Esto es lo más lógico, y es como siempre nosotros solemos prender y apagar casi todos los dispositivos. Inicia apagado, y cuando se pulsa el botón entonces se enciende. Imagínense en una habitación, ustedes tienen apagadas las luces y apretan el interruptor y se enciende. Eso es lo más normal. Pero también existe otra configuración, que es el pull up, que inicia encendido y se pulsa el pulsador para apagar. Esto es lo inverso, pero también se puede hacer. Esto se puede hacer a nivel de código, como se puede hacer acá a nivel de hardware, que es invirtiendo el orden de las resistencias y los pulsadores. Simplemente invirtiendo en el orden ya se puede cambiar de pull up a pull down. Lo más normal, como les digo, es pull down, pero se puede usar pull up. ¿Cómo es la configuración pull up? La configuración pull up, acá tienen la fuente de alimentación, que es 5 voltios. Aquí de este lado tienen el pulsador, y de este lado tienen la resistencia. Si no tiene esta resistencia, lo que va a pasar es que se va a conectar el positivo con GND, y al conectarse estos dos sin esta resistencia, entonces va a generar un cortocircuito y puede dañar el Arduino o cualquier otro dispositivo que esté conectado. Entonces necesita esta resistencia. Y bueno, entonces yo alimento, fíjense lo que pasa acá. Yo alimento acá mi pulsador por defecto en una configuración en pull down. Está de esta forma. Esto es lo más normal en una configuración pull down. Entonces le alimentan a 5 voltios, pero como el pulsador no está prendido, entonces está apagado. Y al estar apagado, entonces no circula corriente, y todo el voltaje de los 5 voltios sigue esta dirección que está acá, y se queda sin alimentar. Entonces envían al Arduino, que es este conector medio que está acá, que es la señal. Entonces envían al Arduino un valor de 0 voltios. Entonces es un valor lógico 0. Y cuando ustedes aprietan el pulsador, entonces aquí sí circula corriente y va directo al Arduino, a uno de los pines del Arduino. Entonces generan 5 voltios y ahí se activa. Entonces esta es la configuración más normal que van a utilizar. Cuando no está pulsado el pulsador, entonces figura como apagado, y cuando pulsan el pulsador, entonces figura como prendido. En el caso del pull up funciona de forma inversa. Fíjense que se invierte el pulsador y la resistencia de orden. Acá pasan en la resistencia y el pulsador va acá abajo. Simplemente cambiando el orden ya está. Entonces acá está la resistencia y acá está el pulsador. Y acá está el pulsador y luego la resistencia. Esta es la configuración pull down y esta es la pull up. Bueno, ¿qué pasa acá? Como
tiene 5 voltios y acá hay una resistencia y no un pulsador. Entonces, al no haber una interrupción de la circulación de la energía, entonces va directo al Arduino, a uno de los pines del Arduino. Entonces, ahí directamente se prende. Bueno, y ahora fíjense que esto no está conectado. Pero como la energía busca el camino más fácil, cuando ustedes presionan esto, en vez de ir acá al Arduino, va directamente a GND o tierra, que es esta otra dirección. Entonces va de 5 voltios, pasa por la resistencia. Cuando encuentra acá un camino, generalmente lo que trata de hacer es ir directamente a GND. Entonces aquí se va en esta dirección y fluye de esa dirección hacia acá. Entonces aquí es un valor 0. Entonces cuando inicia acá, inicia prendido, y cuando ustedes presionan aquí, esto queda presionado y se vuelve 0. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Que cuando el pulsador no está presionado, se prende, y cuando presionan, él se apaga. Es inverso a esta configuración, que es lo más normal que usamos, que es la de pull down. Okay. Esto es a nivel de estas resistencias. Voy a pasar esto porque en realidad les voy a explicar con el código directo. Entonces vamos a ir viendo esto. Sino que les dejo el PowerPoint para que vayan entendiendo paso a paso cómo se hace eso. Entonces les dejo estas informaciones. Okay. Entonces tienen un pulsador y tienen los valores de high y low. Y la resistencia generalmente es un valor desde que va desde 1K. Ese es el valor de la resistencia hasta 10K más o menos, que es el valor que se utiliza para las prácticas. Y ahí tienen la conexión que después les voy a seguir mostrando. Ahí tienen entonces en el Arduino, en este caso con una batería se alimenta, y acá se coloca al pulsador, y ahí también le pueden colocar a un LED si quieren colocarlo. Ese es el código, pero les voy a mostrar después directamente en la práctica cómo se hace. Les dejo siempre las referencias para que puedan tener entendido cómo se hace. ¿Okay? Y tienen el código de eso. Lean qué es lo que tienen que leer. Lean qué es la función setup. Y la función setup se utiliza para configurar los pines que van a ser de entrada y salida. Eso es la principal función. Tienen tres partes que tienen que poder entender. Entonces, una es la de setup, y la de setup es simplemente una función como el lenguaje C, que como dice su nombre es setup, entonces sirve para las configuraciones. En el caso de las funciones digitales, lo que se configura generalmente con esta función que se llama pin mode o pin mode, le pasan el número del pin del Arduino, y si quieren que sea de salida, entonces escriban output. Entonces el LED pin va a ser de salida y el in pin va a ser de entrada. Entonces tienen esas dos funciones para colocarlo, para saber cuáles son de entrada y cuáles son de salida. Luego de eso tienen el otro bloque, que es el loop, y este es el de ejecución como un ciclo for, solo que aquí no termina, entonces es un ciclo infinito. Y acá lo que hace es utilizar esta función digital. Como estamos con funciones digitales, entonces es digital read y lee el pin. Entonces aquí está leyendo los valores de entradas digitales, que en este caso es un pulsador. Y ese valor se carga en esta variable que se llama value. ¿Cuáles son los dos valores posibles que se pueden cargar? Solamente son dos. Como son digitales, ya vimos que son ceros y 1. Entonces, value solamente puede tener ceros y 1. ¿Ok? Y al tener valores ceros y 1, entonces este es de lectura y esta otra es de escritura. Entonces, digital write, entonces se usa con los pines de salida. Entonces, acá vamos a encender el LED según el valor de value. Y value puede tener valores entre ceros y unos. Cuando nosotros pulsamos ese pulsador,
Entonces digital read va a leer un valor 1. Y en digital write, en ese mismo número de pin, le colocamos un 1. Entonces se enciende el LED. Ok, entonces ahí encendemos. Si ustedes quieren invertir eso, también pueden invertir. Entonces invierten el valor de value y van a hacer que cuando se prenda, cuando ustedes pulsen, en vez de prenderse se apague, y cuando levantan se prendan. Entonces pueden simular pull up y pull down solamente a través del código, o pueden usar pull up y pull down a través de las resistencias. Solamente va a depender de ustedes y la lógica que ustedes le quieran aplicar a los ceros y unos que vienen en value. Bueno, entonces acá van a acordarse, lean que es un digital read y un digital write. Entonces ahí tienen eso. Entonces van a saber que es una función de setup. Luego van a saber lo que es una función de loop. Luego van a ver lo que es digital read, que es para leer un pin, y digital write. Esto es para el tema de los 3 puntos que tienen que responder en esta semana. Entonces lean, les digo ya para que puedan acortar y puedan fijarse qué es lo que tienen que estudiar. Entonces lean que es un pulsador, luego lean la función del setup, luego lean la función del loop, y que es una función digital read y que es una digital write. Y con eso ya tienen todo lo que necesitan para poder responder la tarea de esta semana. Ok. Y el resto de lo que les voy a mostrar es simplemente los ejemplos. Ok. ¿Qué pasa cuando ustedes pulsan el pulsador? Generalmente ocurre un rebote, y hay una forma de eliminar el rebote, que es colocando un retardo. ¿Por qué pasa el rebote? Porque generalmente estos pulsadores son de baja calidad y tienen una chapita que cuando ustedes presionan hace contacto con el material que ustedes presionan. Y como ese material vibra, entonces genera un efecto que es rebote. Entonces, como estaba mostrando en el video, da una sensación que no se apaga completamente o no se prende completamente. Para eliminar eso, la forma más fácil es agregando un delay, que es un pequeño retardo. Generalmente los retardos varían entre 100 milisegundos hasta 300 milisegundos. Ustedes pueden probar eso. Generalmente entre 200 y 300 es más aproximado para que menos rebote. Pero ¿qué pasa cuando ustedes agregan rebote? O sea, ¿qué pasa cuando ustedes le agregan un delay? Lo que sucede es que el Arduino no hace nada, como es una ejecución secuencial, y si usted le pone un delay, entonces genera un retardo y no responde a otra cosa. Eso funciona bien cuando ustedes tengan 1 o 2 elementos, pero cuando ustedes tengan 10 elementos conectados a su Arduino, les va a molestar que sea muy lento. ¿Cómo se elimina eso? Mediante una función que se denomina milips, que es muy parecida al delay, sino que aquí les independiza para que puedan seguir haciendo otras funciones. Cuando ustedes bajan el programa de Arduino, van a encontrar unos cuantos ejemplos, y dentro de esa cantidad de ejemplos hay una función que van a encontrar con ese mismo nombre que le estoy marcando acá, que se denomina milips, y utilizan ese código si quieren independizar y hacerlo que funcione sin depender del delay. Entonces se llama without delay, se llama el ejemplo. Entonces ahí encuentran el milips de ejemplo. Les puedo mostrar después. De hecho, nosotros vamos a tener unas clases prácticas después de que demos la parte analógica. Vamos a encontrarnos en la universidad y ahí vamos a hacer las prácticas de la parte analógica y las partes digitales. Y ahí podemos o les puedo mostrar cómo se hace eso, cómo se usa el milips, o cómo colocan estos elementos que vamos a verlo ahora de forma virtual. Bueno, ahí tienen la conexión y el código de eso. Entonces hay varias cosas que pueden colocar.
Yo les voy a mostrar directamente en el ejemplo. Estos son diferentes ejemplos que tienen, pero hacen la misma cosa, ¿ok? Este es el ejemplo que no tiene. En el Toggle Buttons no se puede hacer este ejemplo que está acá dentro del simulador, pero sí pueden encontrar en internet otras formas como hacer este Toggle Button con Arduino, que en realidad usa unos if para hacerlo. Yo traté de hacer de otra forma, por eso tengo este código que está aquí. Pero aquí, por lo menos, les voy a mostrar cómo se hace esto con el Tinkercad. Dentro de la plataforma voy a poder compartir un ratito mi pantalla para poder empezar a mostrarles eso. Tinkercad es una plataforma que nos permite trabajar, y voy a irme hasta la clase de esta semana. Creo que se puede hacer también en Tinkercad los que son diseños 3D, profe. Sí. Tinkercad es una herramienta de AutoCAD, o sea, de Autodesk, y también te permite hacer diseños 3D para el tema de impresoras 3D. Y funciona bastante simple y fácil. Y también se puede hacer circuitos. Se pueden hacer circuitos. Sí se puede hacer circuitos de uno, pero lo que le quería decir que también se pueden hacer placas impresas. Y se compra una vez hecha eso. Por ejemplo, pueden hacer una placa. Ahora nosotros podemos colocar en un protoboard nuestro proyecto. Y ustedes pueden diseñar una placa ahí y mandan, compran esas placas una vez que terminan. Entonces tienen una placa más ordenada. También se puede hacer eso. O por lo menos tenía esa función hace un tiempo. O sea, tiene varias cosas en el Tinkercad. Entonces, también si te... Profe, ¿sí? y por ejemplo, un proyecto de tesis puede hacerse con Arduino. Sí, se puede. Ahora tengo un grupo de alumnos que va a hacer hidroponía y está haciendo con Arduino. Y se compra... Pero todo es... ¿Cómo? Todo es por, ¿cómo te digo? Por simulación nomás el circuito que se hace. No, O es no, físico también. tiene que ser físico. Se compran la placa, se compran los sensores, arman y van integrando así todos los componentes. También pueden pasar los datos a una página web o a una computadora. Sí. Y no sale caro los componentes. Claro que acá en Paraguay de repente no encuentran todos los componentes y tengan que comprar de Amazon o de eBay o de otros sitios. Depende de qué es lo que quieran hacer. Generalmente hay casi todos los sensores. Y vos sos tutor también, bro. ¿Cómo? ¿Sos tutor Sí, también? de este grupo de hidroponía soy tutor. Y que ellos están usando, compraron unos sensores para medir las sales que tiene el... Bueno, le voy a explicar cómo funciona la hidroponía, pero solamente que voy a ubicar primero. Este es el enlace que ustedes van a hacer clic y vamos a ingresar. Pero mientras tanto le voy a explicar cómo funciona. La hidroponía es básicamente que en una forma de poder hacer crecer algunos vegetales, pero el medio normal que se utiliza es un líquido o agua. Entonces, cuando nosotros plantamos lechugas, tomates y otras hortalizas, lo que estamos haciendo es en un medio que es la tierra, y en la tierra están creciendo. Y cada día le vamos abonando eso y vamos regando. Entonces, una lechuga de forma normal generalmente tarda entre 3 meses más o menos
en ser adulta y para que se pueda quitar de la tierra y consumir. En el caso de la hidroponía tarda un mes el crecimiento, pero es básicamente así como se crían los pollos, se le inyectan hormonas para que puedan crecer más rápido. Y en el caso de la hidroponía se le inyecta nutrientes y todos los días se le inyecta nutrientes, entonces su crecimiento es más rápido. Bueno, ¿y cómo funciona la hidroponía? La hidroponía funciona en un medio que es el líquido y ese líquido es el agua. Entonces, a esa agua que está en un medio, entonces le ponen las plantitas de lechuga y para que pueda crecer se necesita agua y necesitan sus nutrientes. Lo que el suelo generalmente le da son los minerales naturales y las plantas extraen eso a través de sus raíces y del proceso de fotosíntesis crean su alimentación y su crecimiento. Esto es parecido, pero utiliza el agua. Como el agua no tiene los nutrientes normales, como tiene la tierra, entonces se le inyecta de forma artificial y básicamente son como 12 sales lo que se le tiene que inyectar. Bueno, entonces, si vas a hacerlo de forma manual, entonces vas a agarrar en un envase y vas a colocar los nutrientes en un pote con agua y vas a mezclar. Se mezclan las 13 sales, que son así como sal, más o menos piense que son como sal, pero es un compuesto químico que tiene varios tipos de sales, que son los nutrientes que necesitan las plantas. Bueno, mezclan eso, revuelven eso en un vaso o en un recipiente y luego le colocan donde están las plantitas. Pero las plantitas están en un medio donde hay agua. Entonces hay varios caños y en esos caños están las plantas. Ok. Entonces ustedes colocan las sales y va a funcionar. Ahora, ¿qué es lo que necesitan además de eso? Necesita que el agua esté en circulación. Entonces, generalmente, dependiendo de la estación, cada 2 horas o cada 4 horas se hace circular el agua con los nutrientes. Entonces, necesitan una motobomba, una pequeña motobomba que haga circular el agua por los tubos. Y dentro de los tubos están las plantitas. Eso es hacerlo de forma manual. Entonces, la motobomba sí se puede automatizar, porque se vende ya con algunas partes automatizadas que se pueden hacer funcionar cada 2 horas. Pero la inyección de esas sales se hace de forma manual. Entonces, una persona cada un día o cada tantos, entonces le va echando los minerales. Bueno, para que puedan funcionar eso, ¿qué hacen la gente? No se le puede echar esas sales de forma indiscriminada porque va a dañar las plantas. Entonces lo que se hace es medir el nivel de pH. Y más o menos sabemos que el agua potable está más o menos entre 6,5 hasta 7. Bueno, y por química tenés los dos extremos. Tenés los alcalinos, que son uno de los extremos, y por otro lado tenés los ácidos. Y más o menos el pH 7 está más o menos por el medio, sería el punto 0. ¿Y qué es lo que se hace? Se trata de que más o menos no sea tan salino. Si es muy salino, es muy alcalino. Y si le faltan las sales, entonces es muy ácida. Si es muy ácida, entonces es peor todavía, porque las plantas no se están alimentando y probablemente en 1 o 2 días, si no la alimentas, entonces van a morir. Entonces lo que hace la gente es comprarse un sensor a mano que se llama pHímetro, y con ese miden manualmente las sales. Ok. Bueno, ese sensor de pH se puede comprar para Arduino también. Entonces ahí, por algún medio, entonces le vas a echar las sales y
entonces tu sensor con el Arduino va a leer el nivel de pH. Entonces, para Arduino hay diferentes tipos de sensores que pueden usar ustedes. Y ahí con la programación que ustedes hacen, entonces, cuando cuando el pH es menor a 7, entonces pueden colocar más sales. Y cuando es mayor, entonces dejan de colocar las sales. Esa es una forma de automatizar. Eso es más o menos lo que yo le sugerí al grupo que va a hacer su tesis, que es lo que tienen que hacer. Y así se pueden ir desarrollando diferentes tipos de aplicaciones. Si es posible y si uno tiene tiempo, se puede implementar eso también con un programa de computadora, entonces leer esa información o poder configurar eso desde una computadora, entonces le va a dar más valor todavía a esa tesis, no solamente con el Arduino. Más o menos se entiende ahí la idea, ¿verdad? Sí, profe, muy buena está la idea, la verdad. Ya. Ahora ese grupo ya hizo el proyecto así a mano y ahora me van a pasar el video para que yo más o menos le vaya viendo cómo ellos van a ir avanzando. Y les pasé la foto de cómo es un proyecto real, ¿verdad? Con los tubos para que ellos más o menos tengan idea. Y le expliqué que el tema de la gente que hace los tubos y vende todo el equipo es lo que cobran caro. O sea, las plantitas y todo ese proceso no es caro, pero la gente que hace los tubos, hay algunos que sí cobran bastante caro. Bueno, entonces vamos a continuar. Yo les voy a dejar mi correo en cualquiera de las clases o en el WhatsApp. Entonces, si alguno después vaya madurando alguna idea, puede preguntarme a ver si eso se puede hacer como tesis y se puede desarrollar eso. Dale, profe, porque yo quiero hacer algo con Arduino para mi tesis. Bueno, Siento que es más fácil que algo de control. ¿tenés alguna idea? ¿O todavía no hay una idea así, claro? Más o menos. Y más o menos tengo unas cuantas ideas. Ah, ya. Podés buscar también si es que si hay algo parecido en internet que te sirva de ejemplo. Sí. Bueno. Y te voy a escribir en mi correo. Ok, bueno. Entonces aquí le dejo un enlace, el Tinkercad, entonces vamos a entrar ahí. Saben que acá tienen que crearse un usuario o utilizan la de Google. Bueno, ingresamos ahí y voy a compartir la pantalla hagan doble clic aquí. Y entramos aquí en el Tinkercad. Ok. Este hizo otra persona, pero vamos a usar para poder ver el ejemplo. Entonces le dan Copy and Tinker. Y ahí vamos a poder modificar esto. Se va a guardar en su drive y van a poder modificar. Bueno, aquí tienen la de ProtoBoard. Voy a ver si se ve bien primero para ver. Acá tienen el ProtoBoard. Y acá tienen la placa Arduino. Y acá tienen los componentes del Arduino. Bueno, acá tienen el protoboard. Esta es la placa Arduino. Y acá tienen las herramientas. Entonces, si ustedes quieren colocar más cosas, hagan clic aquí en cualquiera de estos componentes y estiren y lo colocan acá en el protoboard. Y lo pueden utilizar. Bueno, en este sector del medio se coloca el pulsador. Voy a ver un poco si puedo aumentar de tamaño. Ok. En este sector del medio se coloca el pulsador. Y el pulsador tiene que quedar dos de los pines aquí de este lado y dos de los pines de este lado. Este pin que está acá es el mismo que está acá. Y este pin que está acá es el mismo. Entonces cualquiera de ellos pueden usar.
¿Y cómo lo van a conectar? Lo van a conectar de esta forma. Esta configuración está en pull down, que es la forma normal de esa conexión. Y esta es la de 5 voltios, y la de 5 voltios llevan hasta el pulsador. Esa es la configuración pull down. Y del pulsador, de uno de los lados del pulsador, colocan la resistencia, y uno de los lados de la resistencia va hasta el GND, que es este que está acá. Entonces aquí tienen GND, va a toda esta línea, y toda esta línea está alimentada con el GND, y una de las terminales de la resistencia está conectada a GND, y el otro extremo está conectado a una de las patitas del pulsador. Y del punto medio al que están conectados estos, se alimenta uno de los pines que se denomina señal, y esta señal es la que va al Arduino. Bueno, en este caso vamos a usar una entrada que es un pulsador, y cuando hacemos clic, entonces todos estos 5 voltios que está viniendo de aquí hace que se alimente este circuito y pase a través de esta conexión del punto medio y vaya a la entrada de la terminal D4, que es digital. Entonces aquí vamos a decir que D4 va a ser una entrada digital. Eso vamos a declarar en el código. En el código vamos a decir eso. Y además de eso, en el pin número 10 vamos a encender un LED. Y para encender un LED, entonces es una salida digital. Entonces el pulsador va a ser una entrada digital que vamos a usar en el pin D4, digital 4, en el pin número 4. Y en el pin número 10 vamos a decirle que va a ser una salida o de output, y va a estar conectado en el D10. Entonces, como es una salida, esto va a hacer como una batería, una pila, y va a encender el LED. Entonces eso va a funcionar de esa forma. Cuando nosotros hacemos clic aquí, se va a encender. Podemos simular esto, Start Simulation. Fíjense, cuando yo pulso el pulsador, entonces hago clic sobre el pulsador y se enciende. Y cuando largo, él se apaga. Ok, ¿está? En eso consiste esta práctica. Bueno, entonces ya sabemos eso. Bueno, ¿y dónde está el código? Aquí, en esta sección. Hacemos clic aquí y vamos a ir al código. Bueno, le podemos quitarle esta constante o podemos dejarle, no importa. Bueno, voy a decirle que necesito una variable que se llama let, que va a ser de tipo entero, int, del lenguaje C, y le asignamos el valor de 10. Es decir que en este pin de 10 digital, como dice acá, digital, entonces el pin 10 digital entonces va a funcionar como salida. Ok, entonces el LED va a estar conectado al pin número 10. Y el pulsador, porque aquí tenemos un pulsador, este es el LED y este es el pulsador. El pulsador está conectado al D4. Entonces ponemos la variable pulsador, que va a ser de tipo entero, está asignado al pin número 4. Bueno, hasta ahí todo súper bien. Bueno, luego de definir eso, voy a definir otra variable que se llama val, que ahí va a venir el resultado de lo que estoy presionando aquí. Entonces cada vez que yo presiono, viene dos valores, 0 o 1, prendido o apagado, true, false, o high o low. Cualquiera de esos valores son todos alias o valores que van entre 0 y 1. Okay. Entonces aquí va a venir
ese valor que voy a leer. Bueno, una vez definidos mis variables, entonces yo ya tengo la variable que se llama pulsador, que es esta que está acá, asignado al pin 4. La variable que se llama LED, que está asignado al 10 digital. Y a partir de ahí, tengo que entrar en este bloque principal. La ejecución de este es secuencial, entonces inicia acá, asigna los valores principales de las variables, luego entra al bloque setup, y dentro del bloque setup tengo que decirle si estos pines digitales van a funcionar de entrada o salida, o si no, no va a poder saber. Por defecto, el Arduino hace que estas entradas y salidas funcionen al iniciar todas como salida, pero si quiero especificarlo mejor, entonces lo voy a especificar aquí y digo pin mode, abro paréntesis, la variable LED que está asignado en el pin número 10 va a ser de salida. Eso ya hicimos la clase pasada, entonces con eso ya aprendemos y apagamos el LED. Pero nos falta este otro, que es esta entrada que es del pulsador, y decimos pin mode. ¿A qué pin del Arduino está referido al pulsador? Vemos aquí al D4. Y también en nuestro código tenemos que poner pulsador es igual a 4. Entonces en el pin número 4 va a ser de input, que va a ser de entrada. Eso es todo lo que yo necesito de momento dentro del setup. Decirle que un pin va a ser de entrada y otro va a ser de salida. Ok. Luego de eso, ya entro dentro del otro bloque, que es el bloque loop, y es todo esto que está aquí. Bueno, y acá tengo solamente dos funciones para la parte digital, que es digital read, que es para leer un pin, y digital write, que es para escribir un pin. Ustedes cuando dan algoritmos generalmente usan leer una variable, y ese sería el digital read. Y se usa imprimir o escribir para imprimir, pero aquí no vamos a imprimir. Acá lo que vamos a hacer es un digital write, que es escribir. Entonces digital read, y le vamos a decir al Arduino léeme un pin, y cuál de esos pines, el que está acá en el pulsador, y el que está en el pulsador ya sabemos que es el 4. Entonces lee el estado de pulsación. Entonces cuando está presionado es un 1, y cuando está liberado o yo no estoy presionando, entonces es un 0. Entonces en val devuelve un 0 o un 1. Ok, bueno, entonces aquí está viniendo esos dos valores, y yo pregunto acá si el valor de val es igual a high, es igual a 1. Ok, si el valor de val es igual a 1 o high, entonces lo que voy a hacer es un digital write al valor de LED. Ok, entonces cuando yo presiono el pulsador, este tiene estado 1, entonces es high acá, entra acá y prendo LED. Se prende cuando yo presiono. Y en el caso contrario, entonces vuelvo a leer el estado del pulsador aquí y pregunto si ese valor es en low, que es un valor 0. Si es un valor 0, entonces apago. Entonces se prende y se apaga. El resultado de eso es lo que nosotros vemos aquí, que cuando yo presiono se prende y cuando largo se apaga. Voy a ir jugando con el código para hacerlo mucho más corto. Okay. Lo primero que voy a hacer aquí es invertir el orden, porque eso inclusive puedo hacer. Si acá tengo un valor 1, acá también tengo un valor 1, ¿ok? Y ahora voy a poner a su inverso, que es el low. Entonces, si yo aprieto, se apaga. Y acá, de vuelta. Si el valor es apagado, entonces prendo. Estas son constantes que están definidas dentro del Arduino, high y low.
O lo pueden reemplazar, si no se acuerdan, lo pueden reemplazar este por 0 y este por 1. Cualquiera de esos pueden hacer. Ahora va a funcionar como si fuera una configuración pull up que inicia prendido. Entonces apago otra vez y cuando inicio, entonces ya se dan cuenta que el LED está prendido. Y ahora presiono y él se apaga. Entonces esas configuraciones pull up, pull down lo pueden hacer a través de invirtiendo el orden entre el pulsador y el LED, o invirtiendo el orden acá en el código. Entonces acá invirtiendo eso ya está. Pero voy a seguir haciendo más fácil otra vez este código. Si ustedes se fijan acá, este se duplica acá con este. Ok. Y lo voy a cortar. Si el valor, o le voy a poner acá su estado original otra vez, que es high. Si está pulsado el pulsador, entonces prendo el LED. Así súper bien. Y le voy a agregar un else aquí. Y copio esto que está acá. Control C y lo pego con Control V. Si está prendido, entonces prendo. Y por el significa que está apagado, entonces aquí le pongo un low. Y pongo para poder probar. Si cometo algún error, van a darse cuenta que ahí me marca un error. Ok. Voy a fijarme si hay algo que me olvidé. Bueno. De vuelta aquí, entonces debo presionar y se enciende. Largo y se apaga. Ahí hice mucho más corto el código. Ok. Entonces directamente pregunto si el estado del pulsador es igual a 1 con este digital read. Si vale es igual a 1, entonces prendo el LED. Y si no, apago. Pero puedo seguir haciendo otra vez más corto. Antes pongo un stop. De hecho, el lenguaje C es tan versátil que si tiene un valor 1 aquí, entonces es un valor verdadero y hace que se ejecute esta parte. Y si el valor es falso, entonces hace que se ejecute esta parte. Esto es mucho más corto inclusive. Entonces el ejercicio es el mismo y el resultado es el mismo. ¿Se fijan? Ok. Son todas propiedades del lenguaje C. Entonces sin problemas ahí. Pero voy a seguir acortando el código. Como en realidad este val en realidad tiene un valor de 0 y 1, entonces yo no necesito preguntar si es un valor 0 y 1 si quiero que haga las cosas. Entonces voy a borrar todo esto. Ahí. Y lo voy a dejar así. En vez de que venga high y low, va a venir el valor de val. Y val tiene un valor que va entre 0 y 1. Entonces leo el pulsador y si está pulsado el pulsador, entonces val va a tener un valor de 1. Eso hago con digital read, el valor que viene en el pulsador. Y en digital write prendo el LED cuando ese valor es 1. Pero ¿qué pasa cuando el valor es 0? Cuando no está presionado. Lee el estado del pulsador, val guarda 0 y en digital write le afecta al LED y pone el valor de 0. Entonces funciona de la misma forma.
Ahí está. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que los únicos valores posibles que puede recibir son 0 y 1. Y esto lo pueden asignar a cualquiera de los pines. Ahora, si yo, por ejemplo, este de 10, quiero mudar, hago doble clic aquí y me voy al pin número 13, por ejemplo. Entonces, voy a mudar a este pin que está ahí. Voy a quitar un poco el código. A ver. Voy a quitar el código. Voy a borrar este. Si ustedes simplemente quieren conectar un pin, entonces hagan clic aquí y estiren. Lo colocan en la resistencia que está ahí. Y si ustedes quieren cambiar el color del cable, le cambian aquí. Entonces pueden cambiar esto, pueden cambiar el color. El color está aquí. Y le cambian el color. Así, cosas así. Entonces, esto que ven acá, simplemente hagan clic aquí. Le pueden dar formas curvas también a esto si quieren. Y ahí pueden jugar con esto. Entonces, inclusive como este es un simulador, no requiere esta resistencia, que está solamente para indicar que esta es la forma correcta de colocar. Bueno, y cuando yo mude esto al pin número 13, fíjense que no va a funcionar el código. No va a funcionar mi código. Bueno, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Como yo cambié ahora el número de pin y ahora le pongo el número 13. Ahí sí va a funcionar, ok. Voy a tratar de ubicar ahí otra vez. Start Simulation y hago el clic acá, ok. Entonces ahí debe funcionar eso. Entonces, dependiendo del pin que ustedes asignan, LED va a estar en el número 3 y el pulsador en el número 4. Entonces ustedes pueden elegir ahí cuál es lo que quieren. Entonces, pin número 13, hagan clic ahí y estiren a donde quieran. Inclusive pueden cambiar estos LED, pueden cambiar de colores. Ahí, por ejemplo. Pueden borrar esta resistencia y asignarle directamente pin número 13 al pin más largo del LED. Y ahí se dan cuenta que funciona igual. Ahí funciona igual. Cambié del pin número 10 que estaba acá al pin número 13. Y fíjense en el código que ahora apunta al número 13. ¿Por qué es importante colocar variables? Porque en realidad yo podría haber colocado, a ver, voy a poner stop. No necesariamente ustedes tienen que poder definir los valores de variables como LED, por ejemplo, que está definido aquí. Ustedes le pueden asignar directamente el pin número 10 o lo que quieran, en este caso que es el 13. Pero es más útil colocarle en una variable. ¿Por qué? Porque ustedes pueden cambiar de pines, como hice yo, que estaba en el 10 y ahora lo coloco en el 13. Entonces van a cambiar en un solo lugar
los valores. Y después para abajo se van a dar cuenta que está usando LED y pulsador. Y si el código es más largo, entonces vaya afectando también a eso. Y acá en Digital Read pueden usar esos números directamente, que es el valor de 4 y el valor de 13. De igual forma, pero nos conviene colocarlos como variables por si ustedes quieran cambiar. Entonces lo hacemos de esa forma. Por eso es más útil, en vez de colocar los pines directos del Arduino, en vez de colocar estos pines que están acá, que van desde el 0 hasta el 13, entonces guardarlos en variables como lo ven aquí. Y esa es una de las explicaciones por las cuales entonces definimos una variable que se llama LED y le asignamos al nombre del componente. Y este pulsador le asignamos al nombre del pulsador, que es esto que está acá. Y si tienen un sensor especial, entonces definan sensor. Como en el ejemplo que les estuve diciendo, por ejemplo, hidroponía, entonces va a ser un sensor de medidor de pH. Entonces pueden definirlo eso y asignar a alguno de los pines del Arduino. Suponiendo que el sensor sea digital, entonces pueden, por ejemplo, asignar al pin número 9, por ejemplo. Y así. Entonces así van a ir definiendo lo que está conectado a cualquiera de estos pines digitales. Entonces, hasta acá la clase. Ahí tienen el ejemplo para ir probando. Fíjense cómo está estructurado. Y también pueden probar. Entonces, lo que yo tengo es una copia mía, pero la que ustedes tienen va a ser una copia que ustedes puedan modificar. Y de por ahí, si se desarma todo el código, vuelvan nomás otra vez a crear otro a partir de eso. Entonces pueden probar eso. ¿Alguna duda que tengan? No, profe, muchas gracias. Bueno, gracias. Ni bien buenas noches. Ni bien terminé de compilar esto, entonces subo en la plataforma este video. También suelo subir videos de semestres pasados que les puede ayudar también. Hay veces que cambio las explicaciones y les puede servir también eso de referencia. Ok. Nos encontramos entonces la próxima clase.